Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a iniciar una nueva mesa de trabajo, una más que se suma a esta serie de mesas de trabajo del Plan de Fortalecimiento de la Comunidad Mexicana en el Exterior, en el cual iniciamos con cinco mesas de trabajo, en el cual, bueno, pues el día de hoy ya, esta es la número 13, 14, si tomamos en cuenta la formación política. Es un tema nuevo, vamos a hacer una lluvia de ideas, como es todos, para aquellos que apenas se han integrado o están entrando a esta reunión, para ver qué son las reuniones de trabajo de este plan de fortalecimiento de la comunidad en el exterior. Normalmente todas nuestras mesas de trabajo que tenemos al día de hoy son en tres fases. La primera es la lluvia de ideas, en el cual el día de hoy intentaremos abordar pues lo que es la violencia en México, no solamente las quejas, sino los temas que creemos deberían de estarse aportando para solucionar precisamente esta problemática de la violencia en México en el ámbito de lo que tiene que ver con los flujos migratorios. Ya en una segunda fase hablaremos sobre la presentación de propuestas que nosotros mismos y algunas otras organizaciones que estamos colaborando, vamos a presentar, y en una tercera etapa ya el aterrizar un poco más las ideas y buscar la ayuda de aquellos que que pueden realmente representar un cambio en estas mesas de trabajo. Para ello, bueno, pues hice una presentación bastante, un poquito amplia, puesto que el tema de la migración es un tanto amplio y complejo, y más en lo que tiene que ver con la migración. Pues entonces vamos rápidamente a verlo. Para ello, bueno, pues la violencia como factor estructural de expulsión, vamos a ver un abordaje multidisciplinario del fenómeno. La violencia en México debe entenderse como un fenómeno social complejo que atraviesa factores económicos, culturales, políticos y del crimen organizado. Esta presentación parte del análisis académico que hemos encontrado de varios documentos para comprender cómo la violencia se convierte en un factor de, de expulsión a personas detonantes de migración, en primera instancia internas, pero que después se han convertido en externas también. Para ello, pues la definición que vamos a utilizar de la violencia como tal no es una sola definición. El derecho la entiende como la anulación de la capacidad de reacción, la salud pública como daño físico intencional, la sociología como uso de la fuerza que altera el orden el orden natural. Y esta diversidad muestra que el fenómeno es transversal y multidimensional, la base para comprender sus efectos migratorios, en el cual son bastantes. La violencia y la inseguridad, el análisis académico muestra que el incremento de índices delictivos se relaciona con las consecuencias del modelo económico o imperante, la precarización laboral y la desigualdad. Esto genera falta de oportunidades y por ende condiciones propicias para la migración forzada. La forma de reclutamiento, los sueldos bajos, la corrupción y la militarización de la seguridad en zonas críticas han deteriorado mucho más todavía la respuesta del Estado. La falta de confianza en instituciones es una de las razones para que miles decidan abandonar su comunidad o inclusive el país. Las manifestaciones de la vida social, los estudios académicos destacan que la violencia se expresa en múltiples ámbitos cotidianos, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población. Esta multiplicidad hace que la violencia no sea un evento aislado, sino un ambiente constante que impulsa decisiones de huida. La violencia y el debilitamiento del tejido social. Cuando la violencia destruye la confianza comunitaria, las personas dejan de participar en su entorno, perciben riesgos permanentes y buscan escapar, lo cual se refleja en desplazamientos internos y migración internacional, que esto en México lo hemos visto históricamente, que es una de las pues, principales características. Se inicia con un desplazamiento interno
salen de sus comunidades, quedan dentro del mismo México, pero después salen hacia otros lugares. En tiempos recientes lo empezamos a ver, mucha migración de cubanos, en especial venezolanos, que antes salían en áreas muy cercanas a lo que era Venezuela y como poco a poco empezó a irse más hacia Estados Unidos por las condiciones que se presentaban en cada uno de esos lugares. Hay estereotipos y ¿cómo se llama? Y realidades sobre la violencia. Las investigaciones advierten que ciertos estereotipos sobre violencia no corresponden a la evidencia. Sin embargo, la percepción social influye enormemente en la decisión de emigrar. Aunque ciertos datos no hayan aumentado en realidad, la percepción de riesgo impulsa mucho a lo que es la migración. Datos históricos, el fenómeno homicidio en México, por ejemplo, es algo bastante de hace muchos años, pero ha habido una notable reducción a mediados del siglo XX, pero después del 2008 experimentó un incremento sostenido. Este repunte coincide con la guerra contra el narco de Felipe Calderón y el fortalecimiento del crimen organizado, detonando procesos migratorios. En esa época, la pobreza pasa a ser uno de los segundos términos de motivos por los cuales las personas salían de sus comunidades y la migración empieza a ocupar un lugar sumamente importante y de ahí empieza una escalada bastante amplia de que tal cual la violencia también se manifiesta en la pobreza, pero aquí es una violencia armada. Hay factores que explican el aumento de homicidios, como son los estudios hablan de que la violencia se genera por condiciones estructurales, especialmente la impunidad. El 97% de los delitos en México no se resuelven y así también como la corrupción. Esta falta de Estado de Derecho motiva a muchas personas a migrar buscando protección, que es algo de lo que en México ya se ha detectado y se intenta resolver. La dimensión cultural de la violencia también juega otro papel muy importante. La violencia se ha naturalizado en ciertos territorios y se ha convertido en un elemento cultural, especialmente mediante la narcocultura. Esta normalización ha generado ambientes donde la vida vale menos, generando migración forzada, viendo los migrantes, los menores, los jóvenes, que no hay futuro en un país como en el que no hay futuro, pues les es bastante fácil el sumarse a las fuerzas del narcotráfico, algo que ya en el gobierno de López Obrador se intentó empezar a solucionar, pero que es algo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Los jóvenes y la violencia. Muchos jóvenes encuentran en el crimen organizado una forma de reconocimiento social. Esto genera una espiral violenta comunitaria. Las familias ante riesgos de reclutamiento forzado optan por huir del país. Este es un fenómeno presente en zonas rurales, pero también en urbanas. La violencia planificada y el crimen organizado es otro de los aspectos. La violencia vinculada al crimen es intencional y pública. Los cárteles utilizan la violencia como mensaje político y control territorial. Esto genera desplazamientos masivos y de comunidades completas, que igual a partir del 2008, ya entrando el 2010, se empieza a ver de una manera más pronunciada esta expulsión de comunidades enteras por el crimen, ¿no?, organizado. Como digo, ha habido un cambio en México, tenemos que mencionarlo. Sigue habiendo mucho por hacer, pero sí ha habido un cambio. Y el índice de paz del 2025 se habla de que pues sí hubo ciertas mejoras, pero en base al deterioro acumulado, como es profundo, pues se ve muy poco. Los niveles de homicidios y delitos con arma de fuego se dispararon más del 50% en una década. Los contrastes territoriales muestran en ciertos estados se encuentran todavía en crisis humanitaria. Es donde se presentan, y es el problema de los números, cuando se habla en general se ve una disminución, una mejora muy baja, pero que ahí está. Pero también empezamos a ver cómo en México hay espacios, lugares en donde todavía está bastante complicada la situación. Los estados más y menos pacíficos, los más pacíficos es Yucatán, Tlaxcala, Durango, Chiapas. Los más violentos, Colima, Guanajuato, Morelos y Baja California. Pero los demás estados, absolutamente todos, están exactamente en medio, en donde vemos como una tendencia que la mayoría del país todavía está con ciertos problemas. Quitando estos primeros cuatro, Yucatán, Tlaxcala, Durango y Chiapas, los demás ya empiezan a estar en un cierto
estado de problemas en cuestión a lo que es la violencia, el crimen organizado como motor de violencia. El principal motor de violencia extrema es el crimen organizado, altamente vinculado al mercado estadounidense de drogas y armas. Esto crea zonas de guerra no declarada dentro del país, forzando a la población a migrar. Un poquito de lo que vemos ayer, pues vemos esta marcha de la generación Z, en donde más que una marcha era una instigación a la provocación y a querer desvirtuar el objetivo de esta generación Z en la marcha que vimos hace unos días aquí en Ciudad de México y en algunos otros estados, pero lo que se hizo viral fue lo que pasó aquí en Ciudad de México. Las desapariciones y las fosas clandestinas es algo que también es una tarea pendiente de ver qué se tiene que hacer. El fenómeno de la desaparición forzada es una de las expresiones más graves de violencia en México. El hallazgo de sitios de ejecución masiva muestran la magnitud de la crisis, impulsando el desplazamiento de familias enteras fuera del país por miedo a ser víctimas. Pero otra de las situaciones que pasan aquí es como la comunidad migrante que va de tránsito por nuestro país también ha sido víctima de esto, y hay muchas personas que el día de hoy no se han encontrado. Y si recordamos lo que ocurrió con los 42 estudiantes de Ayotzinapa, en el cual durante el gobierno de Peña Nieto empezaron a sacar fosas por todos lados y tuvo que llegar el momento en el que dejaron de excavar porque no paraban las fosas clandestinas, y por más que salían más muertos que no estaban identificados, no aparecían estos estudiantes. Pararon ahí, lo cual no quiere decir que ya no existan fosas clandestinas, sino que no se están buscando y por ende no se están encontrando. Debería de reactivarse eso. Hay muchas personas que siguen buscando a sus familiares desaparecidos, tanto en México como gente de otras nacionalidades que ha venido transitando aquí por nuestro país. La violencia y la política también se ha hablado muy poco, pero pues la violencia política se ha convertido en un riesgo real para autoridades locales y candidatos, especialmente en regiones dominadas por los cárteles. La violencia política es un detonante de desplazamiento interno de líderes comunitarios y migrantes. Tan solo en las campañas electorales del 2024 hubo 201 asesinatos políticos, que muy poco se ha hablado. Ahorita es casi lo famoso es el asesinato del exgobernador Manso, que bueno, pues es lo más reciente que han tomado ahorita la derecha para querer golpear a nuestro gobierno, pero la realidad es que esta violencia ya venía de hace muchos años. Regresamos a esas etapas cuando estaba gobernando el PRI y que mataban a bastantes de las personas que querían ocupar cargos políticos, y bueno, pues no estamos en la excepción. Sigue habiendo esta problemática que sería interesante revisarla. ¿Por qué es que se da en un entorno en donde ya está un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, en donde a pesar de eso viene esta respuesta por parte de algunos intereses para que reviva todavía esta agresión hacia los políticos? Tema que se tiene que abordar es el feminicidio, la violencia feminicida. Los feminicidios en México presentan patrones de crueldad extrema, asfixia, quemaduras, golpes y armas punzocortantes. La violencia contra mujeres es uno de los factores que más impulsa la migración de mujeres, madres, jóvenes y familias enteras. En los últimos años, la migración de mujeres sin acompañamiento ha aumentado, así como también de menores no acompañados. Una de las cosas que sacó a relucir precisamente el COVID, confinamiento de la mayoría de las personas, fue mucha violencia en los hogares, que antes no se daba porque el marido estaba en casa, estaba en el trabajo, pero que a través de la pandemia, pues sí se vio que se elevó bastante esta violencia hacia la mujer, pero es algo que en México se ha dado de hace mucho tiempo. Recordemos que uno de los estados que más feminicidas ha registrado ha sido el Estado de México, en especial durante la administración de Enrique Peña Nieto. Hay un impacto en la economía por la violencia. La violencia tiene un costo monumental que debilita la economía nacional y local. Esto reduce oportunidades laborales, deteriora servicios públicos y genera condiciones de expulsión económica y social, que igual, para analizarse quién es el que provoca precisamente esta violencia y con qué fin. Entre más violencia, más pobreza, más personas salen y siguen alimentando el mercado de Estados Unidos, que necesita de esta mano de obra sumamente económica para ellos, y que al ir de manera indocumentada, pues evidentemente gozan prácticamente de ningún derecho, y los pocos derechos que llegan a tener los vemos en el gobierno de Trump. Esos no valen absolutamente nada. Hay una problemática en México de impunidad y debilidad institucional. La capacidad del Estado para impartir justicia es insuficiente. La impunidad no solo genera más violencia, sino que empuja a las personas a buscar protección fuera
del territorio nacional. Ya lo vimos, hay un cambio en este momento con los nuevos jueces y magistrados que se han elegido, más sin embargo, eso no implica que ya se haya terminado la reestructuración del Poder Judicial en México. Hay mucho trabajo todavía por hacer. La violencia como causa de la migración. La migración mexicana contemporánea está profundamente influenciada por la violencia, por los homicidios, las desapariciones, el reclutamiento forzado, el narcomenudeo, los feminicidios y la extorsión. Entender esta relación es fundamental para debatir soluciones integrales y políticas públicas. Hablábamos en las causas de la migración, hicimos una entrega en donde aparentemente sigue siendo la pobreza, pero vemos como ya no es exactamente la misma pobreza por los costos y lo precaria que es la seguridad de las personas, y lo caro que es el poder salir. Ya no son los más pobres, sino es una clase que sí está con bastantes problemas económicos, pero que sigue pudiendo salir. Y vimos a partir del 2008 con la guerra contra el narco, con este Felipe Calderón, como muchos de los que salían ya no eran pobres, sino eran personas inclusive de clase media que se veían obligados a tener que abandonar el país por la falta de seguridad en nuestro país. Y más que eso, habría aquí ya una serie de preguntas que empezarnos a hacer sobre cómo no solamente denunciar la violencia que hay, sino presentar propuestas para que esto se modifique. Cabe señalar que en el 2018, ya con López Obrador en la presidencia, 2017-2018, en el transcurso que va la campaña y que es presidente, se hace una consulta ciudadana para ver cuáles son las causas de la violencia, etcétera, y en Estados Unidos se hace y no se le dio seguimiento. O sea, hubo muchas denuncias, muchas propuestas, pero quedaron en el tintero. Se aplicaron ciertas medidas, se agarró lo que fue la Guardia Nacional, que el día de hoy habría que revisar cuál es el papel de la Guardia Nacional, pero de las preguntas que nosotros proponemos y que están aquí abiertas al debate para que las pongan también ustedes, serían las causas estructurales. Por ejemplo, ¿qué factores estructurales como pobreza, desigualdad, falta de oportunidades deben atenderse primero para reducir la violencia? Porque es un problema sumamente, no se va a acabar de un día para otro, pero ¿qué sería lo que deberíamos, con lo que debemos de empezar? ¿Cómo poder fortalecer el tejido social en comunidades afectadas por la violencia? Tomando en cuenta, y ahí hay uno de los grandes problemas, creo yo, y ustedes ahorita me dicen si sí o si no, de que el mismo gobierno a veces no reconoce esta violencia que está viendo. Lo vemos, es algo bastante triste para mí ver que tienen que matar al gobernador allá, a un regidor, presidente municipal en Michoacán, para que entonces el gobierno voltee a decir, tenemos que atender las causas que están causando esto en Michoacán cuando llevamos tantos años. Y qué pasa con los demás estados cuando todos los estados hay una violencia desbordada. ¿Qué tendría que ver, qué papel juega la economía local en la prevención de la violencia y cómo puede ser fortalecida, a sabiendas que pues esa economía local pues, está precarizada, puesto que muchos de los estados se siguen viendo favorecidos por un flujo de remesas muy alto que sigue entrando a nuestro país y que no se fortalece la economía local, sino que sigue dependiendo de factores externos como son empresas transnacionales también? ¿Hasta qué punto la desigualdad regional explica las diferencias en violencia entre los estados? ¿Qué políticas públicas deberían diseñarse o fortalecerse para prevenir el reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado, viendo que la violencia continúe, que la política que se implementó en el 2000 con este López Obrador, pues si bien ha salvado a algunos, no ha resuelto el problema como se esperaba? También habrá que hacer preguntas sobre seguridad y Estado de Derecho, cómo reconstruir la confianza en las instituciones de seguridad y justicia cuando tenemos una Guardia Nacional que ya empieza a ser señalada por actos de corrupción, por violación de derechos humanos. Si hacemos historia, el ejército que tiene tanta estima por muchos mexicanos, vemos que son los que han estado atrás de las grandes masacres en muchos estados de lo que ha pasado en la historia en nuestro país, como la del Tlatelolco. En el 68 fue el mismo ejército que estuvo en esa matanza de los estudiantes. ¿Qué reformas urgentes se necesitan para el sistema de justicia para reducir la impunidad? Puesto que el día de hoy seguimos con muchas personas, no nada más para meter a los que cometan delitos, sino para sacar a todas las personas que están encerradas y que no han sido procesadas y que llevan bastantes años ahí sin recibir la justicia que debería de haber sido. Muchos de ellos ya pasaron más tiempo de lo que, se en dado caso de que sean culpables del delito por el que se les detuvo,
ya pasado más tiempo de que estuvieron encerrados que lo que hubiera sido si realmente son culpables. ¿Cómo mejorar la profesionalización, los salarios y controles de las policías locales? Habría que ver, yo hay 2 años, si no me equivoco, 3 años, estamos hablando del problema de la seguridad y decía cuánto debería de estar ganando un policía para que realmente pueda protegerme, y haciendo la comparativa con Estados Unidos, en donde en aquel entonces un policía estaba ganando cerca de los $80,000, en el cual, bueno, o sea, es un salario bastante bueno como para poder hacer ciertas cosas, y con la protección que tienen Estados Unidos de poder disparar, poder defenderse el policía. Y aquí en México, cuando a un policía se le paga un salario precario, pero se le dice cuide el arma, cuida las balas, y en dado caso de que hagas algo, pues lo más seguro es que vas a ir a la cárcel, es muy difícil. Así que tengamos una buena seguridad. Si hay una de las cosas que no se habló aquí en Ciudad de México, tenemos hoy a García Harfuch, el cual se presumieron muchos adelantos aquí en la Ciudad de México, más sin embargo, el que vive en Ciudad de México sabe que el policía que estaba bajo las direcciones de Harfuch seguía extorsionando, seguía corrompiendo, aceptando mordidas en la calle, puesto que no tenían los salarios ni las prestaciones que deberían. Entonces, eso también debe de analizarse. Tenemos que ver también la violencia y la migración, específicamente cómo afecta la violencia al arraigo comunitario, qué estrategias pueden frenar la expulsión, qué medidas deberían implementarse para proteger comunidades desplazadas internamente, cómo integrar el tema del desplazamiento forzado a la agenda migratoria nacional. Porque igual viene el programa México te abraza, pero te abraza y te voy a poner en la comunidad que te expulsó en primera instancia por el mismo crimen organizado. Pues entonces ese abrazo no es muy fraternal, que digamos. ¿Qué políticas de prevención podrían evitar que familias enteras migren por miedo a la violencia? No se puede denunciar. Hay muchas comunidades en México en el cual no denuncian por el miedo, porque saben que al denunciar la policía está coludida con el narco, con el crimen organizado, y va a haber repercusiones, y eso no se está atendiendo de la mejor manera. Cómo involucrar a los gobiernos locales en la atención del desplazamiento provocado por la violencia, cuando pues ellos también padecen de lo mismo. En cuestión del crimen organizado, cómo debilitar la capacidad de reclutamiento del crimen organizado entre jóvenes vulnerables, estrategias comunitarias que puedan reducir la influencia del territorio de los grupos criminales, alternativas económicas reales, no las que te dan un trabajo en donde no ganas suficiente, sino verdadero crecimiento de la población, en la posibilidad de que el pobre deje de ser pobre y pase a ser clase media, la clase media puede ser clase media alta. Para ser ricos es sumamente complicado, pero esa movilidad económica en nuestro país realmente existe. Yo creo que no. Cómo desarticular las redes económicas y políticas que protegen el crimen organizado, el papel que debería de jugar la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, que en este momento es más injerencista en lugar de realmente querer ayudar a combatir precisamente. En cultura y normalización, hemos visto cómo se ha normalizado lo que es la narcocultura. Servirá esto de este programa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que con musicales y querer revertir esta tendencia de que se está yendo hacia el narco? Aquí yo creo que no, puesto que el narco le ofrece a jóvenes que no tienen futuro unos días de sentirse sumamente poderosos, tener dinero, armas, etcétera, y lo otro pues no es una opción realmente llamativa, puesto que no hay un verdadero futuro. ¿Cuántos de estos cantantes podrán ser famosos y ganar las cantidades que están soñando, no? Ya para ir terminando, perdón. Violencia contra las mujeres. ¿Qué acciones inmediatas se pueden reducir los altos niveles de feminicidio? Hemos visto cómo ha fracasado, continúa el feminicidio, inclusive ya cuando se empieza a tipificar como tal, aumenta, porque no todo era tipificado de esa manera. ¿Cómo garantizar protección real a las mujeres? Las limitaciones que tiene este sistema actual. ¿Cómo apoyar al... Perdónenme. Dice, ¿cómo para... Bueno, en su colección del feminicidio, la participación ciudadana y sociedad civil, cómo pueden las comunidades organizarse para resistir y enfrentar la violencia, qué papel deben de jugar las organizaciones civiles en la prevención, cómo generar alianzas entre gobierno y sociedad para enfrentar el problema. Aquí uno de los grandes problemas que había en este punto es, ahí tiene que haber una aceptación del gobierno de una crítica de la sociedad civil, de decir, hey, sigue habiendo problemas,
y a partir de ese diagnóstico ir hacia avanzando y no con la respuesta que normalmente sale el tener otros datos o mi información no es la que ustedes me están diciendo cuando sociedades civiles legítimas, no Claudio X González, legítimas van y dicen estamos buscando a nuestros desaparecidos, debería de ponerse mayor atención en ello, creo yo, y no estar diciendo es que tengo otro minimizar. Se siente que se minimiza, no se puede minimizar nada en lo que es pobreza y violencia en México, porque a pesar de estar en gobierno de la Cuarta Transformación, del crecimiento que está habiendo, del menor, menos pobres, tenemos un pasado que es sumamente grave y que por mucho que se haga en este, el gobierno pasado, que se haya hecho en el gobierno pasado, que se haga en este gobierno, seguiremos estando en una gran deuda en esos sectores. Entonces sí hay una necesidad de estar dando los datos tal como son, no para minimizar el esfuerzo que hace el actual gobierno, pero sí para enfocarlo en acciones todavía mejores. ¿Qué ejemplos de otros países podrían servir para México? Debe de haber ejemplos y poderlos seguir. Y por último, cómo garantizar que las voces de las víctimas sean centrales en la formulación de soluciones. Y esto lo digo porque normalmente vienen los foros y no todas las víctimas llegan. Y se escuchan a dos, tres asociaciones que no siempre son las más indicadas para poder abordar este tema. Esa es la presentación el tema, es la primera mesa de trabajo sobre la violencia y quedo abierto a escucharlos. ¿Qué creen que falta? ¿Qué se podría hacer? ¿Cuáles otros problemas tienen que analizarse que no haya sido cubiertos por esta presentación? El que gusta puede participar. Yo por aquí anda Javier Molina. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Tenemos sin salud también a Angie, al doctor Mario, a Lourdes López y a Zulma. Nos están acompañando. Cualquiera puede hacer uso de la voz. ¿Qué falta de analizar en la violencia en México, Javier? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo de pronto me llegó hace ratito, yo ya iba de salida, pero dije, bueno, acompaño esta discusión que es importante darla ahora. Buenas tardes a todas y todos. Yo tengo un enfoque, mi querido amigo Diego Torres, de cómo lo estabas viendo. Para empezar, la violencia en México no es de México, es una violencia criada desde el exterior. Eh, No es que mi tema sea el narcotráfico ni sea la migración. Sin embargo, están íntimamente ligados al problema del mundo del narcotráfico. Si tú ves la mascarilla narrativa de la derecha de casi todos los países del mundo, excepto ahora que hay dos países de Europa que han eh, impedido que la derecha siga al mando. Uno es el reciente triunfo de hace 20 días en Irlanda del Norte de una mujer de izquierda independiente, ¿no? Que incluso fue o llegó a ser parte del Partido Laborista. Imagínate que la inspiración fuera la Margaret Thatcher, lo digo así con el artículo no sé si sea ser humano, pero sí sé que era objeto. Entonces, los artículos en estos casos se aplican. Acuérdense que Margaret Thatcher, pues, tenía un profundo desprecio por el ser humano y por los trabajadores, a pesar de que su partido era el Partido Laborista, ¿no? Si no mal recuerdo. Bueno, en todo el mundo, sobre todo donde ha pasado, los norteamericanos no tienen amigos, tienen intereses. Europa ha dejado de ser el objeto de control del mundo y entonces se alía con otros países o los ataca. Pero si encima de esto le sumamos que tenemos en Norteamérica, bueno, en Estados Unidos, porque nosotros somos parte de Norteamérica, si tenemos a un loco gobernando que se pelea con todo el mundo e incluso con sus cuates, con sus aliados, pues ya nos sabremos de ver cómo gira el mundo
en estos días. Fíjense, nosotros nos comemos la narrativa porque nunca había habido periodistas o comunicadores críticos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Manuel Buendía descubrió y dio a conocer que en un rancho de Veracruz, este periodista asesinado allá por la década de los 80, por la propia inteligencia de los aparatos represivos en México, la Dirección Federal de Seguridad, al servicio de los norteamericanos? Acuérdense que los tempos 1, 2, 3, 4 y 5 y los tempos así eran agentes de la CIA, de altos funcionarios en México, que van desde secretarios de gobernación, secretarios de seguridad pública o encargados de la Brigada Blanca, etcétera, hasta presidentes de la República. Así que tenían controlado a nuestro país, los Estados Unidos, desde las cúpulas del poder. Por eso ellos señalaron que no era necesario invadir México, con que se controlara a los gobernantes y se les educara en las universidades de Estados Unidos. Ya ves que hasta hace poco en México se presumía que hicieron una maestría, un doctorado en una universidad de Estados Unidos, en Harvard, etcétera, donde se les preparaba ideológicamente a los funcionarios para servir a los intereses de la producción capitalista, no humanista. Entonces, tanto fue así el desarraigo que mira, el país que más drogadictos tiene porque hay que estar narcotizado fuera de su lugar de contexto para soportar la realidad es Estados Unidos. Y por eso la droga es parte de este asunto. Pero regreso a ese tiempo de Manuel Buendía, que al descubrir que los contras eran entrenados en un rancho de Veracruz con dinero del narcotráfico para servirle a los intereses y a la revolución contra sandinista. Después, cuando el gobierno actual ve que las teorías y la manipulación electoral en ese país no le conviene, y Daniel Ortega junto con Rosario, su mujer, deciden poner una fuerte barrera para que las influencias neoburguesas en Centroamérica, recordemos que Nicaragua es uno de los 5 países de Centroamérica, pues es cuando se le van en contra a todos. Lo último que quiso hacer el encargado de Estado de los estadounidenses, se me va ahorita el nombre, hijo de migrantes cubanos, Narco Rubio, perdón, quiso hacer un encuentro de estados americanos y del Caribe sin 3 países, ¿no? Cuba, Nicaragua y Venezuela. Se le vino abajo todo porque 2 potencias morales y políticas, entre ellas está México, otra Brasil, por supuesto Colombia, ahora que ha tenido el primer presidente rebelde que no se sabe exactamente si son 7 o 9 bases militares que tiene Estados Unidos, ese país que era el mayor productor de drogas y cocaína para Norteamérica. Entonces, díganme ustedes dónde está la lógica, ¿no? O sea, una cosa es lo que se dice en la narrativa y otra lo que se hace. Por eso mataron a Manuel Buendía en ese tiempo, porque iba a dar a conocer eso. Más aún, otro agente de la DEA, Enrique Camarena, cuando iba a dar a conocer que varios funcionarios de Estados Unidos estaban metidos, pero funcionarios como gobernadores y el poder real en Estados Unidos, los políticos que no cambian, por ejemplo, como candidato de disque demócrata, ¿no? En Nueva York, que es mismo de la Cosa Nostra y que compitió contra hijo de migrantes. O sea, un demócrata, porque ya habían sido derrotados
los del partido de Donald Trump, ¿no? Los republicanos, lo meten y ahí es cuando uno se da cuenta que los demócratas y los eh, del partido de Donald Trump son lo mismo. Y entonces pierde. Pero bueno, Enrique Camarena, al descubrir eso y que da a conocer eso y que los medios occidentales no dieron a conocer más que dos y por eso se escapó la información, mandaron a su eliminación. Los propios norteamericanos mataron a Enrique Camarena. Sin embargo, se lo adjudica, porque hay que justificarlo, a los cárteles mexicanos. Pero fue por orden e indicación de ellos. Punto. O sea, si nos quieren engañar, meter el dedito en la boca y dime de qué sabor es el atole que te estoy dando, cada quien tiene el derecho de abrir la bocota para que le metan el dedo en la boca. Pero nosotros, algunos, pues hemos aprendido a ser independientes y críticos. Ahora bien, así podría hablar de cientos de datos importantes que justifican esta posición de tu servidor frente a este asunto. El enemigo fundamental en estos días, después de que los europeos ya no pueden seguir robando a África, a Asia, los abandona y entonces quería directamente intervenir y apropiarse para robarse el petróleo y las riquezas, el oro, muchas riquezas en tierras raras que se necesitan para la tecnología moderna de Venezuela, porque la otra parte ya la tienen en compromiso con China, con varios lugares donde están estos espacios. Por eso era importante recuperar Bolivia y le metieron tanta división, porque Bolivia también tiene una parte de tierras raras junto con Argentina y Chile y había que jodérselo. Por eso lo dividieron y ahora ya está en manos de la derecha Bolivia. En el caso de Venezuela, bueno, pues es exactamente lo mismo, solo que nunca pensaron que desde que estaba el comandante Hugo Chávez, hizo acuerdos, tratados con Rusia y con China, de tal manera que los acuerdos que tiene con Rusia le permiten una cooperación militar donde ya hay 5,000 militares rusos en Venezuela. Además, tienen ya por lo menos algunos misiles Oresnik, que son capaces de partir a la mitad de sus portaavioncitos ese que traen ahí en el Caribe. ¿No? Estamos ante un problema difícil, porque efectivamente, a diferencia de México, que es muy pacifista, los venezolanos pues decidieron hacerle frente, la tierra de Simón Bolívar y los bolivarianos de allá, y entonces los gringuitos, sí, así como se dice, gringo, lárgate, los norteamericanos, que dividieron, por ejemplo, a Colombia, allá por 1903 concluyó, para ser independiente, a Panamá y hacer de Panamá el canal de Panamá que durante 99 años lo tuvieron los Estados Unidos y que hoy Donald Trump lo quiere recuperar. De hecho, no pagan sus barcos al pasar ahí para que vean cómo está. No pagan peaje, pasan por ahí y ya no pagan los otros barcos. Por eso es importante la carretera transísmica en México, porque está ayudando al transporte de mucha mercancía que se quedaba varada durante varios días ya sea en el Océano Pacífico o en el Caribe para poder pasar. Así que el embajador de Estados Unidos en México, un ex boina verde y agente de la CIA, del que incluso fue el artífice, el cerebro de matar a Monseñor Romero en El Salvador, hoy es el embajador de Estados Unidos en México. Evidentemente, en esta desestabilización que incluso parte de las recomendaciones que se da de la ingeniería de control desde 1948 al 53, como parte del diseño de la ingeniería social
que diseña Estados Unidos para el mundo y básicamente para América Latina, está el control de los medios de comunicación. Entonces vemos ahí a TV Azteca, que no es nada de ser una televisión azteca, es una televisión de un cuate como Salinas Pliego, que le dieron la concesión los neoliberales mexicanos, le regalaron la concesión e incluso un canal, el Canal 40, y que debe dinero porque están acostumbrados a hacer tranzas, a ser rateros. Los rateros se juntan, las mafias se juntan, y por eso debe dinero en Estados Unidos y en México. Entonces, lo que sucede ya posteriormente es que si usted revisa, si cuando alguien le pregunta a usted, oye, ¿dónde te informaste? Te dice en Televisa, en TV Azteca, entonces no está informado, está manipulado, está idiotizado, está atarantado, le han bañado el cerebro. Porque las plataformas, miren ustedes, gastaron miles de millones de pesos en bots y trolls para manipular a México ahora. El objetivo es Venezuela y México. Ya los otros pues ya lo lograron. Solo que se descuidaron y, por ejemplo, en el Ecuador, con toda la propaganda que tenía tu amigo Diego Torres, tu amigo Daniel Noboa, presidente espurio de Nicaragua, perdió ayer por el no. Y eso que la gente sin partidos y sin nada me mandaron, yo por eso ya tengo la casita de ahí de una de las casas donde decían di no a la consulta, que era lo que en realidad era entregarle las Islas Galápagos y territorio, como se le han entregado a los judíos en varios territorios como Perú, como Ecuador, Argentina y Chile, a los sionistas israelíes. Bueno, el propio Zelensky acaba de comprar un rancho en Yoma, más grande que la extensión territorial de Nueva York. ¿Y de dónde? Si para eso quieren la lana de los norteamericanos, ¿no? Los emprestitos que le dan. Bueno, entonces regresemos. Ganó el no. Igual que en Chile, ganó una candidata del progresismo que incluso para que no tuviera tantos ataques, se ha dedicado a atacar a gobiernos como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Cuba, etcétera. A mí me ha decepcionado porque puede ser como el actual presidente del Uruguay, que son rojos por fuera y blancos por dentro, son rábanos. Pero bueno, yo lo dije desde que era precandidato el del Uruguay, y lo mismo tengo mi desconfianza con esta mujercita que va a las candidaturas para la segunda vuelta este 14 de diciembre, a menos de un mes. Estamos ya hoy a 17 y allá será el domingo 14. Sin embargo, lo que yo digo es que allá es probable que pierdan el progresismo en Chile, porque se va a unir toda la derecha. Recuerden que eran 8 candidatos y de esos 6 son de la derecha y de la ultraderecha. Así que probablemente esta candidata pierda en Chile. Digo, seamos realistas. Un hombre analítico tiene la obligación de ver las cosas con realidad, no de fantasearse y engañarse. El otro detalle, ya regresando a México, entonces, les estoy dando este panorama para que vean cómo fabrican narrativas, ¿no? De que son comunistas. Por ejemplo, yo sí creo que deberíamos ser más estrictos. Dicen que no hay libertad de expresión. Yo les pregunto, en Estados Unidos golpean, corren, quitan empleos a quien se manifiesta en contra de las políticas de Donald Trump, ¿sí o no? La respuesta es sí. Maestros, etcétera, todos ellos son de inmediato cesados. Bueno, hasta la Universidad de Harvard, ¿no? Por tener cátedra de libre le quitaron subsidio, así que no nos pueden decir que allá tienen libertad. Pero aquí se pasan de listos porque acusan a Claudia Sheinbaum de narcopresidenta, pero no hay un solo estúpido que le demuestre que tiene contactos con, uh, con el narcotráfico. 2 grupos ya son señalados de que participaron en la violencia de ayer en la Ciudad de México.
dos grupos del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Hace ya días que se dio a conocer que el señor Carlos Manso, que era un líder que se iba demasiado rápido de la boca, y lo cual pues le hacía cosquillas, y encontraron el pretexto perfecto, y quien lo eliminó fue la derecha para echarle la culpa a la izquierda. Así de simple. Ya se sabrá, cosa de tiempo, ya lo sabremos, porque los chamaquitos menores de edad, como ayer en Michoacán que decía, me llevan, ayúdenme, soy menor de edad, y resulta de que los menores de edad fueron los que mataron a Carlos Manso, y los que estaban involucrados posteriormente fueron eliminados. El lunes pasado encontraron un chamaquito de 16 años que era cómplice del asesino material, del que además mataron, ya estaba sometido, y las propias guardias de Carlos Manso ya no había necesidad de matarlo, ya estaba sometido, pero lo mataron para que no hablara. Así que la violencia, como la estabas enfocando, yo tengo, como te digo, mi discrepancia, por eso di todos estos argumentos, todas estas razones, para que vieras que tengo justificada mi argumentación, mi teoría, mi hipótesis. De tal suerte que la violencia, primero, se gastaron miles de dinero en bots y trolls, y segundo, en youtuber de la derecha que convocaron a la manifestación de ayer y que no fueron. Aparte de eso, empresarios como Claudio X González y tu compadrito, creo que se llama el dueño de Canal 13, ¿no? Salinas Pliego, que estuvieron impulsando, incluso muchas ignorantes ayer que las entrevistaban, porque TV Azteca y el que estuvo fungiendo como capitán de transmisión en toda la estación, en algunos estados no llegó a 30 manifestantes, pero le abrieron una cobertura como si fueran miles. En la Ciudad de México, dicen muy respetuosamente el gobierno del cual yo estuve ahí, yo fui, yo no vi más allá de unos 8,000 personas en el Zócalo. Suponiendo que hayan estado otras que ya no quisieron ir porque el grupo de negro, que es un grupo provocado, que incluso está fácil encontrarlos, que se vaya a los grupos de choque, los rateros de pandilla, de colonias, como se usaron para el halconazo, para matar a los estudiantes el 10 de allá en 1971, ¿no? O a los porros de las prepas, de las vocacionales, etcétera, ahí los encuentran. Yo cuando reprimieron a una manifestación de estudiantes, de inmediato identifiqué a uno porque tenía el número 3 de playera y vive aquí cerca de mi casa. O sea, uno ubica, y siempre, como decía Andrés Manuel López Obrador, la mejor inteligencia es el pueblo. Siempre te llegará la información. Y me acuerdo porque a un muchacho le pegaron tanto que no sé si ya se habrá recuperado, pero los informes médicos decían que iba a tardar años en que tuviera una salud completa, sobre todo por los golpes que había recibido en la cabeza. Un estudiante brillante, que fue golpeado. En fin, entonces concluyo con lo siguiente, Diego y compañeros. La violencia en México fue fabricada desde Estados Unidos a través de los aparatos de inteligencia, junto con grupos empresariales y lumpen proletariado. Acuérdense que hay lumpen proletariado de la clase media y la clase alta. Aquí el compadrito de Diego Torres, Salinas Pliego, pues es un lumpen de la burguesía, porque roba donde quiera, ¿no? Entonces, los que quieran entender estos términos de lumpen proletariado, pues hay que regresar al padre de la economía política, aunque no les guste, porque lo estudian desde la CIA, aquí la Federal de Seguridad, para crear
la 23 de septiembre, no la Liga Comunista 23 de septiembre, sino para distinguirse de ellos crearon la Liga 23 de septiembre y enseñaban a sus cuadros teoría marxista para poderse involucrar e infiltrar a los grupos. Entonces, pues ya les robé el tiempo, yo ahí dejo mi comentario, pero sí quise señalar que no es ninguna casualidad, fue todo un acto. Y ahora nada más hay que esperar para el día jueves. Yo no quería ir al centro, pero si alguien va a ir al centro y me invita a comer con todo el gusto, porque yo gasto aquí mi pasaje. Pero ese día es la marcha, el 20 de noviembre. Cuando era niño decía, me enseñaron en la escuela a fuerza a que declarara una poesía que dice, la revolución está en marcha, alza polvo y pisa gusanos. Entonces, me acuerdo mucho de esa entrada, de esa poesía que ya sabes en los lunes que uno pasaba ahí frente a que tenías a un lado a los maestros, a la escolta y a toda la escuela escuchándote, me tocó a mí dar esa introducción al 20 de noviembre. Bueno, nada más les concluyo con lo siguiente, estuvo muy disminuida y yo creo que para el próximo jueves va a ir menos porque la gente cada vez se dio cuenta que fueron utilizados. Los Zetas o los zombies, los que fueron zombies. Los pocos Zetas, la generación Z que fue, igual que los sombrerudos de Carlos Manso que venían de Michoacán, al ver que era una manifestación montada para generar violencia, los que están en contra de la violencia son los principales generadores de violencia. No olviden que la derecha siempre actúa con la violencia por delante. Entonces, afortunadamente, cada vez es menos. Y el programa que hizo el gobierno actual, el gobierno federal, para tranquilizar a Michoacán, se va a llevar por lo menos un par de décadas, pero ya se sembraron los pasos, a cortarle, quitarle la materia prima, ¿sí? A la delincuencia organizada. Y recuerden ahora que incluso el asesino de Carlos Manso, su padre, su tío y sus familiares han sido señalados por el pueblo. Yo creo que ya se han de ver, no ido, largado de ese lugar, porque el pueblo mismo los estaba asediando de que se largaran o iban a sufrir las consecuencias. Entonces, ahí dejo mi comentario, perdón, a lo mejor me extendí, pero era importante señalar estos puntos de vista para decir cómo están las cosas en nuestro país. Gracias. Gracias, Javier. Y sí, es bueno y este tema va a dar para muchas reuniones y va muy de la mano con narcotráfico y migración. Lo quisimos abordar, igual empezar a deshebrarlo, ¿no? Para decir, lo que tú hablas son las causas de la violencia, estoy de acuerdo contigo. Está Estados Unidos atrás de todo y habría que ver un contexto histórico muy grande para poder entender esas cosas. Y ahorita le abondo más, pero vamos primero con Angie. Adelante. Si me activas tu micrófono, por favor. Hola, Ahí estás, adelante. aquí ya estoy. Bueno, disculpe que estoy en el trabajo, por eso no pongo la cámara. Este, pues todo lo que dijo el compañero, la verdad es muy importante. Yo también considero que la violencia y la inestabilidad social y económica siempre han estado creados por este país, por los Estados Unidos. La gente migra y el país sometido en un caos se debilita y un país debilitado es una presa fácil para dominar. Y todo esto lo hace Estados Unidos con eso de su doctrina Monroe, ¿no? Que quiere siempre usar el injerencismo para seguir dominando nuestros países de Latinoamérica. Entonces, esa amenaza siempre la hemos tenido, la de dominación, la de injerencismo, la de guerras, y es por eso que no podemos avanzar.
vamos avanzando, hemos visto que los países de Latinoamérica van avanzando, tienen algún país, algún gobernante más nacionalista, y a Estados Unidos eso no le gusta, así que tiene que seguir en el dominio. Y pues bueno, hemos visto que muchas de las autoridades de los mismos gobiernos a veces terminan vendiéndose, ¿no? A los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, para poder llevar esos golpes de Estado, esa dominancia. O también pues hemos visto cómo operan con las organizaciones non-profit, o también lo mismo que con la OEA, ¿no? Como Almagro tantas veces cooperó para esos injerencismos, y también desconociendo a ciertos a presidentes, ¿no? De algunos de los países, alegando fraudes y en complot para la dominancia. Pero yo creo que lo más importante, o sea, lo que yo he visto, que los países débiles que no tienen una fortaleza económica y que no tienen que no son bélicos, que no hay producción de armamentos, son a los que Estados Unidos ataca más. ¿Por qué no va a atacar, digamos, no ataca a Rusia? Bueno, sí también le hace la guerra, pero pues sabe que se viene un rollo bien grande, ¿no? Entonces, en Rusia, o digamos a Corea del Norte, digamos, bueno, Israel, van de la mano, no son la misma cosa, pero o sea, a países que realmente están bélicamente poderosos, porque tienen miedo, obviamente, ¿no? Pero a los países que no tienen armamento bélico, y como México, que somos un país pacifista, pues somos una presa muy fácil, ¿no? Yo creo, pienso que para que dejemos de ser esa presa fácil necesitamos, eh, pues, profundizar más nuestras producciones, nuestras um, empresas, ¿no? Nuestras empresas de producciones de armamento. Es lo único que podemos, con lo que podemos hacer fuerte nuestro país. Y aparte de eso, también se necesitan alianzas con muchos países, un gran número de países, ¿no? Porque, bueno, tenemos los BRICS, tenemos, digamos, los grupos que se han formado en Latinoamérica, tenemos varios grupos, ¿no? Pero necesitamos más fortaleza todavía, porque nos hemos dado cuenta, bueno, que las Naciones Unidas pues no funcionan para nada, ¿no? Y la OEA pues igual, y eso está bien podrida, ¿no? Solamente trabajan para 4 o 5 países, para eso están puestas esas instituciones. Eh, ¿Cómo podemos salir de todo eso? Siempre que vayamos eh, tratando de ser independientes, nos atacan de nuevo, y nunca, nunca nos van a dejar, ¿no? Entonces yo creo que sí, hacernos poderosos, la producción interna, el consumo interno, que ya no haya tantas fugas de divisas, que nuestras riquezas pues se queden con nosotros, nuestras riquezas agrícolas y todo eso, y nuestro empoderamiento científico, ¿no? Y nuestro empoderamiento armamentístico. Ya, yo ya no puedo pensar en otras cosas más que nos puedan llegar a dar el respeto y el miedo a no tener amenazas de nuestros países, de este país, ¿no? Que es el más fuerte, y desafortunadamente vecinos. Bueno, es todo lo que quería decir. Muchas gracias, Angie. Ahí, fíjate, es eso de armarnos. Habría que ver violencia con más violencia. Sí estar listos para algún tipo de injerencia norteamericana. Yo soy más de la idea, también que decías, la ONU no sirve para nada. Bueno, no sirve para nada para que no sea Estados Unidos y las naciones que están con ellos, la OEA lo mismo, y creo que es algo de lo que había propuesto López Obrador y que ya no se le dio seguimiento en este momento, que fue el fortalecimiento de la CELAC, el fortalecer a la CELAC para que fuera un contrapeso precisamente de esto que está haciendo Estados Unidos. Creo que no se le ha dado seguimiento y sería una buena posibilidad. Pero a ver, Lourdes, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, mi aportación es muy breve. Únicamente creo que
referente a la pregunta inicial sobre si detectábamos algún tipo de violencia que no se hubiera mencionado en lo expuesto. Creo que se ha estado haciendo desde hace mucho tiempo atrás omisión a la violencia, planteando a México como una ruta migratoria, puesto que justamente también somos país donde se plantea un tránsito de migrantes de Latinoamérica y justamente pues se derivan a varios actos violentos como es la explotación, secuestro, violencia física y de otra índole para estos migrantes que justamente transitan nuestro territorio. Recordando a hechos históricos, en el 2017 hubo un atentado donde fallecieron 72 migrantes de Latinoamérica en Tamaulipas y que justamente pues la entidad encargada de este tipo de hechos es la atención a víctimas, pero que se quedan cortos por no ser un punto referente de atención y que creo que en temas migratorios, pues la violencia planteando a México como ruta en tránsito está en puntos ciegos y que también sería importante pues plantearlo dentro de justamente atención al migrante, no tanto mexicano, pero pues sí también aquellos que forman parte del ciclo de la migración. Muchas gracias, Lourdes. Sí, no lo hice a lo mejor explícito, pero que lo mencioné en las fosas clandestinas. Se me faltó decir que muchos de los que aparecieron fueron precisamente o han sido migrantes. Ahí lo dije, de las personas desaparecidas, la mayoría o muchos de los que son gente que no es mexicana, sino que vienen en este trayecto, como bien lo dices, de México como país de ruta. Las desviaciones y las denuncias de la Guardia Nacional violentando los derechos humanos han sido contra migrantes, no han sido necesariamente contra el mexicano, que también ya las hay, pero los que más se ha dado ha sido en nuestra frontera sur, en donde han estado haciendo labores que no les corresponden a ellos. Entonces, sí, este tema de la violencia le toca al mexicano regular que va a ser expulsado y que es el que creo que es donde me centré más, pero que esa misma violencia se pasa al migrante que va de paso y al migrante que va de retorno. Ya se ha encontrado información sobre secuestro de migrantes, sobre todo menores sin acompañamiento, que al ser regresados a México y se les entregan al DIF, están siendo secuestrados por el crimen organizado y ellos, ese también es un tipo de violencia que sí también tendremos que agregar. Lo bueno es que va a haber muchas mesas más de este tema. Adelante, doctor Mario. Gracias, ¿cómo están, compañeros, compañeros? Buenas tardes. Aquí rapidísimo, híjole, yo sí quisiera darles un pequeño golpe de realidad, porque no todo es blanco y negro. Se dijeron muchas cosas, voy a ser también pues muy explícito, muy rápido, porque yo iba exactamente por la cuestión de la violencia, pero sí quiero recalcar varias cosas. Aquí un compañero decía, ¿no? Que la gente que se junta con otra gente, pues es ratera, ¿no? Este, haciendo alusión a Salinas. Es delicado inclusive esa declaración porque el dueño de TV Azteca fue parte del comité empresarial del sexenio pasado que nombró Andrés Manuel López Obrador, junto con otro neoliberal, Carlos Slim, junto con el dueño de Televisa. Entonces, no es todo es blanco y negro, ¿eh? O sea, Se fue tu audio, no sé si ya acabas de hablar. dicen, ustedes me dicen. Que ya, ahora adelante. Ese no todo de Les blanco y agradezco negra. mucho. Ajá. Les agradezco mucho. Otra cuestión, de repente nos quejamos, ¿no? También de esta cuestión de aspiracionista, ¿no? Y que se van a estar a estudiar a Estados Unidos. La gran mayoría de los hijos de los políticos que están ahorita en este gobierno se van a estudiar a Estados Unidos y a otros países neoliberales. Lo pueden buscar en Google, cualquiera cantidad. No los veo estudiando en Venezuela o Nicaragua, no, están en Estados Unidos. Tres, hablaba una compañera también del tema de impulsar exactamente el campo, la empresa, etc. En muchos foros nos hemos cansado de escucharlos, foros empresariales, donde ya el cobro de piso ya es un dinero que se tiene que sí o sí
invertir en cualquier negocio nuevo o de los que están ahorita, desafortunadamente. Y eso tampoco se ha podido solucionar. Tres, el tema, ahora sí, específicamente de la violencia, que sí nos preocupa a todos finalmente, porque, pues sí, ¿no? Decir que hoy es que fue la derecha, fue la izquierda, al final, pues es un análisis que no termina de acabar, ¿no? Aventarse las culpas unos a otros es muy fácil, y si después pensamos también ciegamente y burdamente inclusive, que la gente que está ahorita en el gobierno federal es de izquierda, ahí les va otro golpe de realidad, ¿no? Pues no sé, pues Ricardo Monreal toda su vida priista, toda su vida, toda. Y así me podría ir con varios, con varios. Entonces, y desafortunadamente, pues trayendo también estructuras priistas otros partidos. Entonces, y no lo digo yo, lo dice la propia gente de Morena con la que tenemos mucho acercamiento en diferentes niveles, diputaciones locales, federales, senaduría, etc., y la propia gente en campo, ¿no? Esa molestia de que la gente que sí está trabajando sea suplantada, ¿no? Pues por gente que no tiene nada que ver. Otro caso, el del Carlos Manso, ¿no? La legislatura pasada, si también se les olvidó, era diputado federal de Morena. Entonces, tenemos muchos problemas ahí como de memoria, y yo lo que propondría finalmente en temas de acciones, análisis, miren, hay muchos de veras, nos cansamos de hacer mesas, de hacer foros, de sí decir lo bonito, pedirle una carta a Santa Claus, pero a nadie vemos, a nadie implementando acciones, ¿no? Para propagar exactamente o prevenir, ¿no? Esta violencia, o finalmente propagar buenas acciones para que pues la juventud tenga oportunidades, para que haya mejores trabajos, para que estén mejor remunerados. La verdad es que no lo vemos, ¿eh? O sea, sí vemos, nos juntamos un foro, qué bonito, sí, excelente, ya apunté todas las soluciones, después les aviso y nunca llega nada. Estuvimos en la presentación del libro exactamente Narcotráfico en el Senado de la República hace como 2 meses, y justamente el autor decía que los políticos son de piel muy delgadita. No hay cabida a la autocrítica, y esa es una de las gravedades del problema. Yo creo que si cualquier gobierno, de cualquier sabor, color, etc., ideología, tuviera resultados, si la gente de verdad se pusiera a trabajar, yo creo que la violencia sería menor, pero desafortunadamente no. Vemos que solamente son simulaciones, vemos que, bueno, lo que decía el compañero, ¿no? 5 o 6 chavitos que decía, ¿no? Menores de edad. Entonces algo no está funcionando con prevenir las causas, ¿no? Apoyando a los jóvenes. Tenemos que replantearnos eso también. Y bueno, nos podremos ir como hilo de media, ¿no? Su servidor ha implementado muchas acciones, muchos talleres, mucha capacitación. Hemos ganado primeros lugares a nivel estatal, nacional, en sector educativo, en sector salud, en gobernanza. Acabamos de ser campeones, son unos chavitos en un torneo de básquetbol. Y a nadie le cobramos. Y no recibimos lana del gobierno. Es por cuenta de su servidor. Esas se llaman acciones. Y lo comento porque mucha gente que sí tiene la oportunidad de asignar una partida, un presupuesto, mágicamente de repente no le alcanza, pero sí estrena casa en Miami o carros o etc., ¿no? Creo yo que ahí está el asunto. Es un tema también de actitud, de quedar en nuestro país y de accionar. Es cuanto. Un abrazo, bendiciones. Gracias Mario. Sí, o sea, ahí lo dije también en la presentación, el gobierno, creo yo, inclusive desde López Obrador, no se ha aceptado la autocrítica, no se ha revisado a profundidad. Los números te pueden presentar algo que no, que coincide muy bien y se queda corto en algunos lugares, pero que queda mucho de ver en otro ámbito, ¿no? Cuando hablas de manera general, especificado, sí, por eso di el punto de vista de lo de Harfush, ¿no? O sea, aquí en México, Ciudad de México, la policía sigue siendo corrupta. Entonces, no pudo solucionar ese problema. Solucionó muchos, pero ese no. Bien lo dices, de izquierda, ¿quiénes no? Ni siquiera López Obrador era de izquierda. López Obrador no, dicen, Claudia Sheinbaum es más de izquierda que López Obrador. Y cuando se analizan las izquierdas, dicen, pues, ¿qué izquierda, no? Porque hay muchas izquierdas y hay izquierdas radicales, y la izquierda radical, pues, está muy lejos de la izquierda de centro, la derecha.
he escuchado mucho eso de quiénes, no sé, quiénes representan, ¿no? Quiénes están al frente de Morena, pero aquí el problema es quién les está dando ese poder, cómo se ha construido ese poder, porque a veces se quiere que llegue, o sí, que sí se sigue queriendo, ¿no? Que se llegue al poder y que cambie todo de la noche a la mañana cuando por diferentes aspectos que tendrán, que se tienen que analizarse y revisarse, algo posicionó a personajes como Monreal, como Aces, en su tiempo a la profesora Elbester Gordillo, o sea, se les dio un poder que fue muy difícil que se les quitara y que el día de hoy otros actores lo tienen y lo seguirán teniendo. Yo lo veo en la alcaldía Iztacalco. Cuando yo llegué todos hablaban muy mal de el que estaba encargado de aquí, un tal Quintero. Pues así, pero pues es que todos se quejan, pero nadie sale a votar, nadie busca agarrar, nadie quiere apoyar a alguien más. El día de hoy todos le echan a Morena que por qué Morena prometió cosas y que no habló con la verdad. Pues aquí, ¿a qué mexicano le gusta la verdad y decir que vivimos en un gobierno, en un régimen que viene históricamente corrompido? Y que si yo te digo la verdad, oyes, vota por mí, pero pues no vas a ganar nada, lo único que voy a hacer es combatir a esto, y lo más seguro es que me maten, entonces me van a comprar y pues no voy a poder más que a lo mejor darte tu pensión, pero hasta ahí no más, pues vas a decir no voto por ti porque no me convienes y vas a votar por el de al lado que te va a prometer el cielo y las estrellas, aunque nunca te va a dar nada porque nunca dieron nada de lo que prometieron. Ni PRI ni PAN dieron nada de lo que prometieron. Yo ayer tenía una plática con alguien que me decía, quitando todo esto bueno que nos dio Morena, ¿por qué más habría que votar? Pues ¿quieres más? O sea, sigue habiendo la misma corrupción, sigue mismo mismo régimen, no cambia de un día para otro. Y ahí es donde tendría que ir, por ejemplo, cuando hablaba con este Javier, leer, yo cuando investigué el caso de los estudiantes asesinados, yo primero me fui a remontar hasta Lucio Cabañas. Y después dije, pues es que no empezó ni siquiera con Lucio Cabañas en el setenta y tantos, sino que fue desde la independencia. Les recomiendo que lean el libro Guerrero Bronco, donde habla las causas de que tienen sumidas en una violencia todavía al día de hoy a Guerrero. No empezaron ni con el PRI, empezaron desde antes de la revolución y que ahí siguen. Entonces, y por eso es necesario hablar y hablar ahora, porque una de los que las herramientas que utiliza la derecha el día de hoy es manipular esta información que muy pocos la tienen para beneficio de ellos y entonces justificar y presentarse ellos como los salvadores. ¿Y a dónde nos puede llevar? El día de hoy no lo hemos visto. Yo ayer que fui al centro tomé una foto donde dice una palabra altisonante, prostituta judía. O sea, ya es odio. Y por ahí le van a inyectar y van a querer llegar en unos años precisamente para que con este discurso de una violencia que ellos generaron, por mostrarse como que ellos son los salvadores. Hay muchas cosas que hacer y sí, la realidad es esa. Aquellos que trabajamos de manera independiente y queremos que las cosas cambien, no tenemos el apoyo de la mayoría de los que están en el poder y que podrían, pero que ahí también tenemos que poner los pies sobre la tierra. No van a querer, no lo van a hacer. Entonces tendremos que organizarnos nosotros para forzarlos a que, si no ellos, alguien más sí lo haga. Adelante, Zulma. Ahí Hola, está ya hola, tu... Hola, ¿qué ya tal? está mi audio, ¿verdad? Sí, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues muy interesante la plática de todos, la verdad, mis respetos para el doctor Mario, algo que me encantó, acciones. Yo llevo algunos años ya trabajando en el fortalecimiento de gestiones con el tema migratorio, lo estoy haciendo de una manera privada, independiente, con iniciativa privada, no con gobierno. Y las acciones son muy importantes, Diego, muy, muy importantes, porque siempre nos quejamos que el gobierno, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Sí? Como sociedad. Yo creo que algo bien importante, Diego, a través de tus mesas de trabajo, a través de tus foros, sería el fortalecimiento de valores familiares. Yo tenía una muy buena relación con Carlos Manso y siempre platicábamos de mil temas. Unos compartía yo mi opinión con él, otros simplemente desechaba. Yo siempre digo, de la gente toma lo bueno y desecha lo que no te sirve, ¿no? No podemos juzgar. Pero algo que siempre me quedó en la mente es que nosotros somos muy perezosos, Diego, somos muy perezosos como sociedad y muy de decir, ah, no, pues si ya me dieron una pensión, ya me dieron mi valecito de despensa, ah, pues ya no hago, ya no nos esforzamos más allá.
¿sí? No nos gusta leer, no nos gusta hacer deporte, no nos gusta, pues realmente estamos como en una zona de confort que el gobierno nos dé. Y yo creo que es el momento de que si queremos algo y que nuestro país salga adelante, empecemos por las generaciones. A los adultos ya no los vamos a cambiar. A los adultos, la mentalidad de un adulto, yo tengo 50 años y la mentalidad de un adulto va a ser muy difícil que la cambiemos, pero sí podemos empezar a sembrar semillitas con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Yo tengo una hija de 13 años y que yo le digo, a ver, hija, desgraciadamente tenemos un gobierno que no nos gusta, pero nosotros votamos por ese gobierno, ¿sí? Nosotros decidimos quién nos gobernaba, ¿sí? Entonces, hoy yo te puedo decir algo, más que estarnos quejando de qué nos hacen, qué nos ponen, qué nos quitan, mejor empecemos por nosotros y decir, a ver, Diego, tú tienes un foro y tienes una comunidad muy grande de alcance de llegar, vamos a fortalecer los valores familiares. Yo algo que veía con Grecia, la esposa de Carlos Manso, así como lloró la mamá de Carlos, lloró también la mamá de un chavito de 16 años que por 50,000 pesos mató. Entonces, ¿sabes qué está pasando? Que nosotros, vete a los restaurantes, Diego, tú ves a toda la gente con cada chavito, si hay 4 miembros de una familia, los 4 están cada quien en su celular. Ya no existe convivencia familiar, ya no existe el que nosotros como papás, yo me acuerdo de mi papá, Diego, sí, nos ponían a ver Chabelo y todos estábamos viendo Chabelo que nos fastidiaba, pero había unión familiar, ya se perdió. Entonces, más que ver todo lo que está pasando afuera, empecemos por nuestros hogares. Empecemos por nuestros hogares y verás que si empezamos de raíz, de donde realmente empieza el problema, las cosas se solucionan. Pero yo sí te pido de la manera, me encantó de verdad, acciones, acciones. La palabra del doctor Mario fue algo impresionantemente bonito que yo siempre les digo, accionemos, orden, acciones y orden nos llevan a algo diferente, ¿sí? Mira, a mí me invitó por aquí a estos foros la diputada Rosalía, estuve con ellos en Chicago. Yo veo a los migrantes de una forma preocupante, de una forma que dicen, ya no tenemos identidad, ya no tenemos esto, no queremos regresar a nuestro país porque definitivamente la violencia nos tienen tachados de una manera terrible, ¿sí? Pero ¿sabes qué pasa? Que somos perezosos. No tenemos ganas de hacer nada porque todo queremos que el gobierno nos lo dé. Dejemos de pensar en eso. Y en el momento que dejemos de pensar en eso, que la gente te dé, mejor empieza tú a ver qué haces por ti y vas a ver que de aquí empieza todo hacia afuera. ¿Sí? Entonces, esa es mi opinión. Creo que tienes la opinión muy, muy, muy padre para poder hacer cosas que nos, que nos ayuden de verdad como sociedad. ¿Sí? Como sociedad, yo te lo juro, todos los días me levanto a las 5 de la mañana, Diego, todos los días, y lo primero que hago es agradecer a Dios que estoy viva. Y después de eso, empiezo a ver, qué acciones tengo que hacer? Y no necesito, tengo una fundación que se llama Por Amor a México, tengo 20 años en mi fundación y no necesito que me saquen una fotografía, no necesito que me den un aplauso de gobierno, que me suban a un foro, no, 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 mis acciones van quedando. Tan es así que los integrantes y líderes en Estados Unidos voltean a ver a Zulma Belingeri y dicen, ah, mira, esta mujer, te lo voy a decir tal como me lo dicen, esta mujer tiene unos ovarios más grandes, ¿sí? Que no permite que el gobierno le diga qué hacer. ¿Sí? Y no permito que el gobierno me diga qué hacer, porque estoy preparada en todos los ámbitos, porque sé perfectamente de dónde vienen mis raíces. Llego a Estados Unidos, digo, a ver, mis raíces son estas, y no llego con una ropa de marca carísima, llego con ropa hecha por nuestros artesanos, nuestros gente de México, de nuestras raíces, y eso es lo que resalto. Eso es lo que resalto, más que estarme preocupando. La violencia fue generada por gente, ¿sí? Que nos quiere manipular. Pero si tú estás preparado en todos los ámbitos, Diego, te lo prometo que nadie nos mueve de donde estamos. Esa es mi opinión. Gracias, Zulma. Fíjate, de acuerdo en muchas cosas, pero eso de perezosos no creo. Y lo acabas de decir, te paras muy temprano. Y Sí, como esos millones de mexicanos que están en Estados Unidos, tan no son claro. perezosos que han No sacado decía en el adelante. ambiente, no, no, Ajá, no decía, perdóname, Diego, en el ajá. ambiente perezosos de flojera,
sino en el ambiente de no prepararnos en muchos Yo sé, aspectos. yo sé, Sí. y por ahí ya yo voy. No es que sea perezoso el mexicano, es que ha estado mal influenciado de dónde canalizar tanta energía que tiene. Y entonces, ¿qué es lo que yo he hecho, eh? Este nada más es un espacio de muchos. Tenemos que hablar de esto porque hay jóvenes que no saben y que cuando escuchan eh, a la derecha o a Trump, en el caso de Estados Sí, Unidos, son criminales, son esto. No, espérate. El mexicano inmigrante, y te habla uno de ellos, no solamente sacó adelante a su familia en México, sacó adelante a negocios en Estados Unidos, porque el trabajo de los migrantes ha hecho que se enriquezcan muchos norteamericanos en sus negocios. Y podemos hacer una lista de negocios que gracias a la fuerza de los migrantes se han enriquecido. La grandeza de Estados Unidos no se puede concebir sin la participación de los migrantes. Y para eso tenemos la entrega ahí de la historia de la migración. O sea, los migrantes chinos llegaron a construir los trenes, los japoneses, los mexicanos. O sea, en general el migrante le ha echado muchas ganas, pero nos han desvirtuado la manera en cómo vemos las cosas, en el cual enfocamos bastantes energías en ciertas cosas y en otras no. Entonces, el propósito de esta mesa, que es una de, como decía, 14 mesas que hay, no es venir nada más a hablar sobre lo que ahorita magistralmente, por ejemplo, Javier nos decía, ¿de dónde viene esto? Perfecto, tenemos que saber para después, esa es la primera fase de esta mesa de trabajo de violencia. Venir con, ya vimos las problemáticas, vimos de dónde viene, qué propuestas tenemos. Lo que Mario dijo, pues, es fundamental. Tiene que haber educación, tiene que haber información, tiene que haber deporte para los jóvenes, les tenemos que dar cosas. Lo que ha hecho el gobierno de México, yo sí creo que a lo mejor muchos dicen, no, no es el gobierno que queremos, no, pero es por el que votamos y tenemos que ver hacia dónde va y empezar a dirigirlos hacia dónde deberían de ir, si algo no nos gusta. Yo soy crítico, soy de Morena, pero soy crítico con Morena porque sí pienso que se está yendo por lugares donde no deberían de ir y hay personajes que creo yo no deberían de estar ahí. Ahorita se mencionaron algunos, yo mencioné otros, pero que ahí están. ¿Cómo le hacemos para rebatir? Y entonces ahí es donde yo creo que es donde nos ha faltado también, es la organización, organizar nuestro tiempo para darle tiempo a todo, así como a nuestros padres nos podían haber cosas. Yo lo que hablo con mi familia aquí en México, es decir, yo también estoy en los 50, cuando nosotros éramos niños, creo que también cuando Javier era niño, me llevo unos años más, éramos libres, salíamos a jugar a la calle, nuestras casas estaban, o sea, confiábamos en el vecino. Yo jugaba hasta la No 2 de la pertenezco a mañana la fútbol. rucocracia, ¿no? Ajá. Destapes. Éramos libres. Yo cuando regreso a México en el 2010, no nada más no soy libre, sino que estoy asediado por la violencia que estaba en ese entonces, en el 2010 en México. Tengo la fortuna de manejar de Tijuana hasta Ciudad de México y sentí lo pesado que era de las comunidades donde iba pasando, que sentía miedo la gente donde salía rápido a comprar y te regresaba a sus casas por miedos a las bombas, etcétera. Yo decía, yo de niño era libre y eso no implica que no hubiera decapitados, ¿eh? Esa bonita revista Alarma nos decía toda la crudeza que había en México, pero aún así éramos libres. El día de hoy esa libertad se ha perdido, sobre todo se perdió en el 2010 al 2000, 2024. Se pierde mucho, en donde ya empezamos a ser víctimas de muchas cosas. Y el día de hoy las casas tienen rejas, tienen seguridad. O sea, así como los chamacos están metidos en su celular, también las familias se han metido a sus casas. Ya no hay vecinos, la mayoría de los lugares, sobre todo en las ciudades. Se ha perdido mucho. Y los jóvenes no saben por qué. Para ellos eso es esa es libertad, el poder llegar y embrutecerse con un celular, esa es la libertad, el poder escribir un tuit donde pueden decir lo que quieran, esa es la libertad. Entonces tenemos que decirles, no, la libertad es diferente. ¿Cuál es el diagnóstico en este caso? México, hay violencia que expulsa a comunidades, que abusa de los que vienen en tránsito, que abusa de los que regresan. Hay un porqué. Violencia, narcotráfico, crimen organizado, Estados Unidos está allá atrás. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Entonces, en el caso personal, tenemos estas mesas de trabajo. Hoy a las 6 de la tarde, misma liga, una mesa de análisis sobre el aspecto migratorio, pero también acciones. O sea, vamos a proponer, estamos proponiendo cosas en lo que vamos escuchando. Ahora que nos hagan caso, ahí va a ser el gran problema. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de organización. Lo decía López Obrador, pueblo organizado, ¿no?
O sea, solamente el pueblo puede salvar al pueblo, pero solamente el pueblo organizado puede salvar a la nación. Necesitamos organizarnos y lamentablemente no estamos organizados como deberíamos. Y ahí es donde viene tu organización, le echa a lo mejor muchas ganas, como dices, por 20 años y hace un trabajo loable. Y obviamente yo formo parte de decir, pues mientras yo sepa que lo estoy haciendo bien y adelante, todo está ahí. Pero el problema de no tener una difusión y que todos sepamos que existen organizaciones como la tuya, como la mía y como otras tantas que pertenecen a estas reuniones, imposibilita a gente que no se ha podido acercar a nosotros que nos encuentre, porque ni siquiera sabe que existen, que existimos. Y es donde sí necesitamos saber lo que estamos haciendo todos para que todos sepan y se puedan ver favorecidos. Yo he visto muchas organizaciones que le echan muchas ganas, pero que están sumidas por ejemplo, tenemos los poblanos que tienen muchas organizaciones en Estados Unidos y que hacen cosas muy buenas para sus agremiados, pero que en general para Puebla seguimos con problemas porque no se han logrado organizar cada uno desde su ámbito. Creo que hace falta mucho exactamente eso y la información, el decir, no es que seamos perezosos, simplemente, inclusive yo cómo le puedo pedir a alguien en Estados Unidos que esté metido aquí cuando yo conozco mi comunidad y donde yo me desarrollé allá, salen a trabajar a las 5 o 6 de la mañana y regresan a trabajar entre 11 y 12 de la noche, lunes a viernes, a veces hasta domingo. Tienen dos, tres trabajos. Entonces no tienen tiempo realmente para poderse dedicar a hacer lo que deberían de hacer. Se les quita el tiempo y en México igual, ¿no? Moverte de un lugar a otro para tu trabajo es hora y media, 2 horas, depende de dónde vivas, el regreso es igual, apenas si te alcanza para comer, o sea, nos llevan de un montón de cosas que nos impiden poder desarrollarnos como deberíamos de poder desarrollarnos. Entonces creo que es importante esta primera fase en el decir, a ver, estas son las problemáticas y ahí cómo vamos a ir poniendo y ofreciendo soluciones que ya ahorita ya se nombraron las que dices tú, la que dijo Mario, es donde vamos a empezar y entonces sí, con estas soluciones empezar a exigir a aquellos a los que quizás no es por los que hemos votado, pero que están en el gobierno y que al final de cuentas son servidores de la nación y que nosotros podemos presionarlos, pero igual si los presionamos de manera personal, pues no va a ser muy poco a la milla que podamos hacer, a diferencia si lo hacemos de una manera colectiva. Creo que ahí sí cambia la situación. Adelante, Mario. Gracias, ¿cómo están? De regreso, una disculpa, se cortó aquí el internet. Ya puse mi número celular en el chat, por quien guste, estamos a sus órdenes. Vamos a dar los talleres a las escuelas, padres de familia, docentes, no les cobramos nada, absolutamente nada. Hay grandes beneficios, tenemos grandes resultados, gracias a Dios. Trabajo en un equipo con padres de familia, con docentes, con alumnos, erradicamos bullying, etc., ¿no? Causa exactamente de la violencia. Bien lo decía Zulma, yo le quiero reconocer a ella y a ti, obviamente, Diego, pues este gran esfuerzo, ¿no? Porque finalmente no cualquiera también se echa 20 años, en el caso de Zulma, tú, ¿no? Con estos ejercicios, ¿no? Tu tiempo, la investigación, no cualquiera, o sea, es nuestro tiempo. A veces de repente la gente dice, es que le sale tan bien que ha de ser muy fácil, ¿no? No, conlleva un esfuerzo de verdad. Yo qué más quisiera hacer lo que hacemos a nivel nacional, estatal, influenciar más, no me alcanza ni el dinero ni el tiempo, desafortunadamente, y no trabajo en el gobierno, no recibo ninguna partida. Eh, Dicho sea de paso, y nuevamente reconocerles su gran trabajo, y también los compañeros, ¿no? Porque muchos tienen esas organizaciones. En muchas ocasiones con padres de familia lo que discutimos o lo que sale finalmente es que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Porque no sabemos trabajar en equipo, porque no nos gusta reconocer, porque me quiero colgar el trabajo del compañero o de la compañera, y eso desafortunadamente nos tiene amolados como sociedad. Queríamos el mes pasado salir a pedir calaverita, ¿no? Y mucha gente nos decía no, porque la violencia está bien cañón, ¿no? Hablaba les comento de empresarios, de padres de familia, o sea, mira Mario, la verdad es que ni le muevan, ¿no? ¿Para qué arriesgamos a los niños? Y entonces sí, nosotros estamos haciendo nuestra parte como sociedad, ¿no? En la parte de educar con valores, con el ejemplo, con acciones. Tampoco hay que olvidar al gobierno, sea el que sea, ¿no? El color que sea. Si tiene una responsabilidad de brindarnos seguridad a los ciudadanos. O sea, eso es el mínimo que esperaríamos, ¿no? Que los servidores públicos no lleguen a desayunar y después a mediodía ya quieran atender y a las 2 se van a comer o a las 2 ya muchos salen. Nos gustaría tener
servidores públicos eficientes, eficaces, con actitud, con buena entrega de servicio. No los tenemos, esa es nuestra realidad, tristemente. O sea, me he cansado de dar talleres exactamente para servidores públicos y el gran problema es ese, que pues mira, Mario, es que me pagan, ¿no? Yo ni me interesa trabajar en el puesto que me asignan, pero por un favor político, porque es mi compadre, porque es mi tía, pues aquí estoy. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿No? Eso es tristemente, y yo creo que eso va al punto con lo que decía Zulma, ¿no? Somos perezosos, no nos gusta trabajar en ese sentido. O sea, yo les podría hacer un libro, ¿no? No la pasamos, les digo. La semana pasada tuvimos un taller con un senador, eh, y le hacían la pregunta, oiga, pero entonces, ¿cómo medimos el impacto de las leyes que generan ustedes? Y él lo decía, ¿eh? Es que no hay un aparato que mida exactamente eso. Entonces, y tristemente ni existirá ni hay gente que lo impulse. Entonces, también damos un cheque en blanco a nuestros gobernantes, por los que votamos también, porque hay que decirlo, votamos exactamente por ellos, y no hay una rendición de cuentas claras. Ahora, más allá de la rendición, con resultados, miren, de repente nos toca coachear a precandidatos, a gente que se quiere reelegir. ¿Cómo le hacemos, Mario? Trabajen, está bien fácil, ¿eh? Trabajenle tantito, no pasa nada. Brindenle resultados a sus electores. No pasa nada, ¿no? Vayan al campo, ensúciense, vean la realidad. Es de repente indignante, porque esa es la palabra, que nos pregunten, oye, entonces tengo que irme a hacer trabajo de campo para ver cuáles son las necesidades. Oye, pues ya eres diputado, ¿no trabajaste hace 3 años en campo para conocer esas realidades, esas necesidades? Y ahorita quieres hacer otro estudio para ver qué necesidades hay. Es indignante, perdón, ¿eh? Pero si ya saben cuál es el problema, yo me aboco a resolverlo como servidor público, porque tampoco le pueden cargar la mano a la sociedad civil, ¿no? Si con recursos, si, perdón, sin recursos estamos operando, si generando resultados, ya no nos exijan más, ¿no? O sea, hay un meme, ¿no? Que dice que, esta se me fue, ¿no? Pero que, pues sí, brindar resultados es genial, ¿no? Ya, ya organizarnos y ser más, ¿no? Ya es, otra cosa, decía, ¿no? El meme, ¿no? O sea, ya es pedir mucha cosa, ¿no? Entonces, de verdad hacemos un gran esfuerzo. Yo se los reconozco a Zulma, a Diego, a todas las compañeras y compañeros. No es fácil, de verdad que no es fácil dedicar tu tiempo, porque hay que trabajar, ¿eh? De repente piensan que también, porque salimos en la tele, o porque Dios es grande y nos avienta, 1,000 pesos del cielo. No es cierto, tenemos que trabajar como todos, tenemos que pararnos temprano como todos, tenemos que estudiar como todos, si es que queremos estudiar, ¿no? Prepararnos, etc. No es fácil, pero finalmente sí tenemos un compromiso moral, ético y por nuestro país. Yo amo de verdad mucho a mi país. Yo he conocido servidores públicos de primera clase, de verdad, que sí se dedican a trabajar. Y queremos de verdad un futuro, aunque parezca un comercial, ¿no? Queremos un buen futuro para nuestros hijos. Tenemos que trabajar donde se pueda, con quien se pueda, a la hora que se pueda. Pero no podemos dejarnos de que intereses ajenos tomen exactamente el timón de este país, por lo que sea, ¿no? Si es la izquierda contra la derecha, si es el narcotráfico con el gobierno federal, si están coludidos, puede haber muchas narrativas y muchos análisis, ¿no? Pero acciones de verdad vemos bien poquitas, bien poquitas. Nos alegra, por ejemplo, de repente vamos a dar un taller de padres de familia y son 600 alumnos, llegan 50. Ya cuando ven que hay resultados, repetimos o damos la segunda parte del taller y ya vienen 300. Porque si hay resultados, porque si hay interés, dicen, mira, aquí no vino a venderme algo el Señor, no vino a lavarme el cerebro, vino a darme soluciones bien puntuales para la educación con mi hijo, ¿no? Entonces, más allá de esto, disminuimos violencia, demandas ante derechos humanos, hay buenos resultados. Con Zulma, igual yo creo con Diego lo mismo, con muchos compañeros, pero la sociedad civil no puede sostener a un gobierno. Tendría que ser al revés. El gobierno nos tiene que cobijar. El logo del ISSSTE, ¿no? Es una madre cobijando al hijo. Es el gobierno finalmente dando las condiciones idóneas para exactamente brindar salud, por ejemplo. Entonces, nos topamos, hemos dado muchas conferencias, capacitación en el ISSSTE, en el IMSS, etc. Y la queja es la misma. Mira, Mario, es que yo me tengo que cuidar de mi compañero que le meta algo a mi comida. En esos niveles estamos de desconfianza.
¿no? A eso le sumas que no quieren entregar un buen servicio al derechohabiente. Hay mucho por hacer, lo estamos haciendo. Yo los invito a tomar acciones. Vamos a dejar es importante conocer la historia, claro, para que no se repita, ¿no? Cualquier imperio va a querer extenderse, cualquiera. Si revisa la historia, cualquiera, y cualquier imperio ha caído, ¿no? Quiten la izquierda o derecha, es un imperio y busca intereses, tan, tan. Pero finalmente los imperios caen, ¿no? Entonces, y creo que sí, los que resistimos somos los pueblos que nos organizamos, que queremos a nuestra patria y que queremos un futuro mejor. Y yo estoy convencido que así lo vamos a lograr. Es cuanto, y perdón por extenderme. Un abrazo para todos, bendiciones. Gracias, Mario. Sí, en el chat les puse la lista de registro, en este caso Zulma, creo que no estás en las mesas de trabajo. Te invito a que te unas y que pases la voz y ahí mismo se te va a llegar un correo donde tienes acceso a todo lo que hemos venido haciendo, o sea, no es algo que de vez en cuando. A todo lo que hemos venido haciendo, todo se pone a disposición de todos, todas las reuniones, todas las decisiones que se llegan a elaborar, propuestas, ahí están para que todos las puedan ver y es solamente una pequeña parte de todo lo que se está haciendo. También les dejé la liga del libro Guerrero Bronco para entender un poquito más la historia de esta violencia, en el cual va de la mano, como decía Javier, con Estados Unidos. Hasta aquí llegaría esta reunión. Igual no tengo mucha voz para extenderme mucho más. Esperándolos el día de mañana tendremos una reunión también, mesa de trabajo, va a ser la misma liga, esa va a ser en inglés, pero igual va a haber traducción en dado caso de que quieran acompañarnos si no hablen inglés, sobre la revisión del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a analizar. Espero que pueda llegar una persona que metieron el mecanismo de respuesta rápida, en el cual lamentablemente por problemas tanto del gobierno de Estados Unidos como el de México no se llevó a cabo como tenía que haberse hecho y pues salió perdiendo un sindicato. El jueves también tendremos una mesa de trabajo a esta hora también sobre, también en inglés, esa sobre la reforma electoral que hemos presentado. Estamos intentando llegar a nuestras segundas, terceras generaciones, estos jóvenes que queremos que sepan que pueden reclamar ciudadanía mexicana y que pueden participar y estamos viendo para que participen en los procesos electorales de México, pero también que influyan en los de Estados Unidos. Tenemos varias mesas de trabajo esta semana y varias presentaciones. Hoy es la mesa de análisis a las 6 de la tarde y mañana ya empezamos con derechos laborales. Vamos a hablar un poquito de los derechos laborales, que es parte de las acciones que estamos intentando llevar a cabo, informar a la gente, a los migrantes que tienen derechos, inclusive si son indocumentados. Esto los va a ayudar a protegerse mejor. Y ya para terminar, sí, una nota para la reflexión cuando dice, ¿por qué no debemos de dejar esto a las asociaciones civiles? Una es porque las asociaciones civiles que realmente ven por los intereses de la comunidad, las honestas, ajá, y voy a hablar del caso de por Amor a México, Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes, tenemos una limitación que es el recurso económico. Lo vimos en las manifestaciones, perdón, en la manifestación de la marcha de la generación Z, quienes están atrás son organizaciones, asociaciones civiles, aunque dicen que no, que son las poderosas. Claudio X González, mi pariente, compadre, amigo, dice Javier, de Ricardo Salinas Pliego. No se puede combatir contra ellas. Son los que lamentablemente, porque es de las que estaba pidiendo la marcha Z, dicen que quieren que prácticamente las asociaciones civiles sean las que rijan el gobierno, el poder en nuestro país. Lo malo es que, pues sí, o sea, que nos van a dejar fuera a nosotros y ellos son los que se van a empoderar. Eso no le quita el mérito y el valor a lo que estamos haciendo desde nuestras propias organizaciones. Creo que el gobierno sí debería de voltearse para ver cuáles son las que están trabajando de una manera honesta y apoyarla por lo menos con la difusión, por lo menos con la difusión de que se haga saber, así como quienes tienen las mentiras, también sería interesante que empezaran a ver quién es quién en cuestión de la defensa de los derechos de las personas. Hasta aquí dejaría esta, voy a programar una segunda entrega de esta de violencia, estoy preparando también una más de narcotráfico y migración, porque van de la mano junto con todo. El problema migratorio no se resuelve solamente con un tema, es un tema sumamente complejo, intentamos abarcar lo más que se puede. Yo les agradezco que me hayan acompañado, ojalá y se puedan registrar y les haré llegar el resumen de esta información a sus correos electrónicos. Muchas gracias a todos y que tengan una muy bonita tarde.